Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a sus clases virtuales para trabajar el día de hoy un tema de historia universal. Es un tema que ya en anterior ocasión, cuando trabajamos cómo es que se creó Israel y cómo es que empezó a tener guerras con sus vecinos países árabes, ya se había tocado. En este caso, lo que vamos a ver es exactamente el conflicto que hay con los palestinos. Es un territorio, Palestina, Cisjordania, lo que incluye también Gaza. Hay territorios dentro del Estado de Israel que proclaman su autonomía, debido a que precisamente el Estado de Israel, creado en 1948, se creó en lo que por muchos siglos fue el lugar de residencia de muchas comunidades árabes que estaban precisamente ahí. Entonces, para entender de qué se trata y cómo es que este conflicto se desarrolla, lo primero que vamos a ver es este mapa, que ya anteriormente también lo habíamos visto, y cómo es que en el año, por ejemplo, 1947, todo lo que vemos de verde es el territorio poblado por musulmanes, ¿sí? Que se hacen llamar también palestinos. Con el paso de los años, con el paso de las décadas durante la Guerra Fría, vemos que la zona que ocupan los musulmanes poco a poco va disminuyendo y esa zona blanca que va apareciendo viene a ser precisamente el Estado de Israel. Con el paso del tiempo, las tierras de los palestinos fueron siendo ocupadas por el Estado de Israel y se ha llegado a conflictos bastante terribles entre ambos, podríamos decirle, entre ambos bandos. Los palestinos han recurrido no todos, pero sí han surgido grupos terroristas, mientras que Israel, al ser un Estado legitimado, podría decirse, aprovecha, perdón, aprovecha esa situación para poder apoderarse de cada vez más territorios en Palestina y bombardeos que muchas veces han sido criticados por las Naciones Unidas. Ok, vamos a ver un primer problema en los años 80. Bueno, recordarán qué cosa es la OLP. La OLP es la Organización por la Liberación de Palestina, ¿verdad? Esta organización liderada por Yasser Arafat tenía sus bases en el sur del Líbano. Líbano es otro país, no es Palestina, no es Israel. Simplemente es un país que se encuentra al norte, ¿ok? Ahí surge, entonces, ahí se empiezan a replegar muchas facciones de la OLP y argumentando Israel de que esas organizaciones son los que cometen los actos terroristas y cosas así, decide intervenir en este país llamado Líbano. Es invadido el Líbano y ocupan incluso hasta la ciudad capital, que es Beirut, ¿ok? Aparentemente, supuestamente, ¿para qué? Para controlar a la OLP, que estaba teniendo sus actos terroristas y cosas así, reclamaba el Estado de Israel. Bueno, la verdad es que sí, en el Estado de Israel había muchos atentados, pero culpar a la OLP de esto, pues podrían ser palestinos radicales, etcétera. Pero lo que estaba cometiendo Israel era un abuso a pesar de que tiene el poder y todo. Por eso la ONU intervino diciendo a Israel que se retire del Líbano. Pero ustedes ya saben cómo es Israel. Decirle a Israel que se retire es que ellos se queden más todavía. Entonces, eso hizo de que las relaciones entre Líbano e Israel sigan deterioradas, no sigan, hasta el momento todavía tienen sus tensiones. Es más, dejando un ratito este problema que ocurrió en los 80 y yéndonos ahora nomás al 2006, Israel volvió a atacar el Líbano, a bombardear el Líbano, en represalia por las acciones de un grupo radical que aparece acá. Y ese grupo radical es el que estamos viendo ahorita, cuya bandera estamos viendo ahorita, chicos. Este grupo radical se llama Hezbollah. Vamos a anotar así. Me había olvidado de ponerlo. ¿Qué cosa es el Hezbollah? Precisamente y debido a la intervención de Israel en el territorio del Líbano, es que una manera en que reaccionan algunos libaneses es mediante el terrorismo. Y en este caso, bueno, ellos asimismo obviamente no se van a llamar terroristas y muchos países no los consideran terroristas a Hezbollah. Sin embargo, las acciones que muchas veces llevan a cabo para amedrentar a sus enemigos recurren a matanzas, secuestros y también coches bomba. Entonces Hezbollah se ha convertido en un grupo radical armado. Algunos países consideran que no son terroristas, la mayoría sí lo considera,
precisamente un grupo armado libanés en oposición a la presencia de Israel, tanto en el Líbano, pero también se meten en los problemas que Israel tiene con Palestina, porque están en contra de la ocupación de Israel en territorios que son de los palestinos. ¿Ok? Pasamos ahora a hablar de la intifada. Ahora sí, dejamos un ratito el tema libanés y nos centramos en el tema principal, que es el conflicto que hay entre Palestina e Israel. ¿No? Ese conflicto que a día de hoy ya está así, como en el último mapa, ¿no? El mapa de la derecha. Los territorios que estamos viendo pintados en verde son Gaza, la franja de Gaza, esta partecita de acá es la franja de Gaza, mientras que los territorios que estarían por acá son los que pertenecen a Cisjordania y algunas zonas de Jerusalén que los palestinos reclaman son suyas. Bueno, en fin, como no pueden enfrentar directamente a Israel, e Israel se pasa de abusivo con el armamento tan poderoso que tiene, los palestinos y la OLP hizo un llamado a enfrentar al Estado de Israel aplicando una guerra no convencional y una guerra no declarada. Estamos hablando de la intifada o las intifadas, porque fueron varias, siendo la primera precisamente la que se proclamó en el año 1987. ¿Y qué consiste? ¿Ya? En que los pobladores civiles, no estamos hablando acá de atentados necesariamente de militares, del ejército, sino simplemente los pobladores, sobre todo jóvenes, atacar de alguna manera y protestar ante la presencia de Israel en sus territorios, aunque sea con piedras, con lo que tengan a la mano. De repente no portan un arma de fuego, pero es una guerra con piedras, por decirlo así, en represalia por los ataques de Israel a sus territorios. Debido a esto, chicos, también es que surge lamentablemente otro grupo radical que también es considerado por muchos países, entre ellos Estados Unidos, un grupo terrorista y uno de los más peligrosos que hay en el mundo. Estamos hablando de Hamas. Entonces, por un lado está Hezbollah, por otro lado está Hamas, y las acciones de Hamas son más radicales todavía. Ya Hamas no es un grupo radical de algún país como Líbano, ¿no es cierto? Sino que es un grupo que ha surgido dentro del pueblo palestino precisamente para, mediante el terror, mediante actos terroristas y violentos, obligar a Israel a que se retire de sus lugares. Hamas es un grupo que ha sido considerado uno de los más peligrosos del mundo precisamente por sus ataques terroristas. Entonces, como decíamos, la intifada es una guerra religiosa, pero no declarada, no convencional, no es una guerra de metralleta contra metralleta, sino es el pueblo palestino con lo que tiene, con lo que posea, aunque sea piedras, como dije, enfrentarse a Israel provocando mucho daño, protestas, violencia y muerte, como podemos ver las imágenes aquí. Lo que estamos viendo son imágenes de la intifada. La primera, porque hay muchas intifadas, llegaron a haber hasta 3 intifadas, ¿ok? Entonces las intifadas son atentados de civiles palestinos contra Israel. Muchas veces han llegado a actos terroristas, lamentablemente. Estas intifadas provocaron el levantamiento palestino precisamente en los territorios donde ellos habitan, en la Franja de Gaza, en Cisjordania y Jerusalén, que a pesar de ser la capital o la ciudad principal de Israel, tiene mucha población árabe. ¿Sí? Entonces ya hemos visto aquí algunas imágenes de Hamas, perdón. Y vamos a ver los intentos de paz a los cuales se ha intentado llegar precisamente con intervención de algunas potencias, como por ejemplo Estados Unidos. Los tratados de Oslo en el año 93 se llegaron a ciertos acuerdos, por ejemplo, el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, los vemos acá, en un acto de paz. Estos son los tratados de Oslo del 93. Quien está ahí como mediador es el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos, presidente de ese país durante los años 90. Sí, se llegó a un acuerdo de paz, ya se estaba resolviendo el problema palestino. Yitzhak Rabin estaba dispuesto a darles en un futuro, no en ese momento, pero en un futuro la autonomía a los palestinos. Se estaba proyectando crear un Estado palestino. Lamentablemente, debido a estas decisiones, así como hay extremistas palestinos, también hay extremistas judíos, o sea, de Israel.
que llegan a actos terroristas. Y miren, Rabin fue asesinado, pero uno diría, seguro lo asesinaron los palestinos. No, a Rabin lo asesinó un extremista de extrema derecha judío, o sea, de su propia nacionalidad. Fue baleado. ¿Y por qué? Porque precisamente ya se estaba llegando a un acuerdo. Los extremistas judíos no quieren darle territorios a los palestinos, entonces son radicales. Y debido a eso no se llegó a acuerdos, no se llegó a crear el Estado palestino como se estaba proyectando hacer. Y por eso la guerra, los atentados, la muerte, los refugiados, los niños, huérfanos, asesinados, están todavía con este problema a día de hoy. En el año 2003 se llegó a otro intento de plan, el plan Hoja de Ruta, el cual también consistía en que se podría llegar a un acuerdo y tal vez la creación de un Estado palestino. En este caso ya los ministros, el ministro de Israel era Ariel Sharon y Arafat precisamente seguía siendo el líder de la OLP. Pero en el año 2004, 2005, no lo recuerdo bien, Yasser Arafat fallece por causas naturales. Por eso es que los intentos de paz entre israelíes y palestinos no se han llegado a concretar. Más bien, lo único que están provocando son más distensiones. Por ejemplo, Israel ha mandado construir un muro en Cisjordania, ¿sí? Un muro, así como el muro de Berlín, un muro de la vergüenza, un muro reprochable, para apartar a los palestinos, para separarlos del pueblo israelí. Ojo que los israelíes argumentan esto, que lo hacen por seguridad, porque los palestinos son violentos, y lamentablemente la prensa como que no ayuda mucho en este sentido. Israel queda como víctima de los actos terroristas, lo cual no es justificable, pero por otro lado, Israel también amedrenta a los palestinos con bombardeos. Por ejemplo, entre el año 2008 y 2012 se lanzaron misiles, bueno, se intercambiaron misiles. Palestina lanza sus misiles, Israel también lanza los suyos y esta situación solo provoca que el cercano oriente, perdón, que es esta zona, sea una zona muy, pero muy, muy frágil y peligrosa. Si a esto le sumas los problemas que hay en Irak, que hay en Irán, que hay en Siria y hay otras partes del mundo árabe, la verdad que este lugar se ha vuelto un campo lleno de minas. Actualmente, para terminar, la violencia en la región continúa. Solamente te menciono uno de los muchos bombardeos que han habido. Y en este caso fue solamente ahora nomás en el 2019, en marzo. Israel bombardeó Gaza, precisamente argumentando los ataques terroristas de Hamas, que precisamente son pues en contra de instituciones israelíes. Ahora Hamas dice, nosotros no hemos sido, pues entonces ¿quién ha sido? Hezbollah, ha sido Al-Qaeda. O sea, aquí hay una situación de que tú me atacas, yo te ataco, pero después cuando te atacan dices, no, yo no fui. ¿Les creemos? ¿No les creemos? La cuestión es que quienes pagan son los civiles, personas, hombres, madres de familia, padres de familia, niños, que no tienen culpa alguna de los problemas que está habiendo. Esta zona es una zona terrible de emergencia, los muertos son diarios y lamentablemente hasta que esto se solucione no se va a poder vivir en paz. Acá hay una muestra, que esto la analizaremos en clase, mira la imagen, ponle pausa y quiero que me digas qué es lo que entiendes tú de esta situación y eso sería todo. Gracias por la atención que han prestado chicos y ya nos estamos viendo en nuestra clase. Cuídense.